El misterio de la Legión Perdida. Imagina un ejército entero desapareciendo sin dejar rastro. No un pequeño destacamento, sino una legión completa, la Novena Hispana, formada por miles de soldados entrenados, equipados y liderados por generales experimentados. Esta es la historia de una de las mayores desapariciones de la historia militar de Roma. El misterio de la Legión Perdida. En las tierras frías y traicioneras del norte de Britania, una legión romana desapareció sin dejar rastro. Era el año 117 después de Cristo, y la poderosa Legión Novena Hispana, conocida por su valentía, marchó hacia un destino que la historia aún no ha podido descifrar. Sus legiones habían conquistado vastos territorios, desde las arenas del desierto del Sahara hasta las frías colinas de Britania. Pero con esta expansión vinieron también nuevos desafíos. En Britania, más allá de las fronteras del muro de Adriano, se extendía un territorio hostil habitado por tribus guerreras, los pictos, que se resistían ferozmente al dominio romano. En este escenario, la Nona Legión, o Novena Legión Hispana de Julio César, fue enviada a sofocar rebeliones y asegurar el control romano. En su apogeo, el Imperio Romano era una fuerza imparable. Sus legiones conquistaban tierras, aplastaban rebeliones y extendían la civilización romana. Pero una fuente olvidada arroja nueva luz sobre este misterio. Un manuscrito atribuido a Marcus Quintus, centurión de la Nona, quien dejó un relato perturbador sobre los últimos días de la Legión. ¿Qué fue lo que vio Marcus? ¿Y por qué su testimonio fue silenciado por siglos? Según los registros oficiales, la Nona Hispana dejó su última marca histórica en York, en el año 117 después de Cristo, antes de adentrarse en territorio enemigo. Fue entonces cuando la tierra pareció tragársela por completo. Pero el documento hallado en las ruinas de un monasterio medieval por el centurión llamado Marcus Quintus narra algo más inquietante. El manuscrito atribuido a Marcus Quintus describe los días previos a la desaparición de la legión. Según su relato, en el invierno del año 117 después de Cristo, el gobernador romano de Britania ordenó a la Novena Hispana marchar hacia Caledonia, al norte del muro de Adriano, para sofocar una rebelión de las tribus pictas. El centurión Marcus Quintus escribió: «Partimos con 5.000 hombres bajo un cielo gris. Las colinas parecían observarnos y el bosque susurraba cosas que no entendíamos. Al principio la marcha era ordenada, pero el norte nos recibía con sombras. La primera desaparición ocurrió 3 días después. Un grupo de exploradores enviado a reconocer el terreno no regresó. Al amanecer, solo encontramos sus caballos, aún ensillados, pero cubiertos de cortes profundos, como si un animal enorme los hubiese atacado». En sus cartas, Marcus describió cómo los hombres comenzaron a sentirse observados. Las noches eran especialmente tensas, con sonidos desconocidos que parecían rodear el campamento. Quintus escribió: «Las sombras se movían como si tuvieran vida propia. Algunos soldados afirmaban ver figuras altas y delgadas entre los árboles, pero al acercarse no había nada. Perdimos 5 hombres más, que simplemente desaparecieron en la oscuridad». Los rumores comenzaron a extenderse. Algunos decían que los pictos habían invocado espíritus del bosque para proteger sus tierras. Otros creían que habían cruzado a un terreno maldito, prohibido incluso para los bárbaros. La legión continuó avanzando, pero cada día era más difícil. Según Marcus, comenzaron a encontrar símbolos tallados en los árboles y cadáveres de animales dispuestos en patrones rituales. Finalmente ocurrió el ataque. Quintus describió: «Era medianoche cuando escuchamos el primer grito. La niebla cubría todo y las antorchas apenas iluminaban. De repente surgieron de entre los árboles figuras cubiertas de pieles
con máscaras grotescas y armas que nunca antes habíamos visto. No eran humanos. Se movían demasiado rápido y sus gritos eran inhumanos. La batalla fue breve, pero brutal. Marcus relata que cientos de soldados murieron en la confusión. Al amanecer, el campo estaba desierto. Los pocos que sobrevivieron se dieron cuenta de que habían sido rodeados por piedras dispuestas en un círculo, como un antiguo altar. Quintus concluye su relato con estas palabras: «Los dioses no estaban con nosotros. Caledonia no es para los hombres, sino para algo mucho más antiguo». El manuscrito de Marcus Quintus plantea más preguntas que respuestas. Algunos historiadores creen que la novena hispana fue emboscada y destruida por las tribus pictas. Otros sugieren que las desapariciones fueron exageraciones o fabricaciones para ocultar un fracaso militar. Pero hay quienes creen que la legión pudo haber caído víctima de algo más oscuro. Rituales antiguos, fuerzas sobrenaturales o incluso un intento de encubrimiento por parte de Roma. Después de todo, ¿por qué los registros romanos eliminan cualquier mención de la legión tras su marcha hacia el norte? Hasta hoy, no se han encontrado restos de la legión, ni tumbas, ni armas, ni estandartes. La tierra al norte del muro de Adriano guarda su secreto. El misterio de la legión perdida de Roma sigue siendo uno de los enigmas más fascinantes de la historia. ¿Fue Marcus Quintus el único que vivió para contarlo? ¿O su relato es solo una sombra de algo aún más oscuro que el imperio quiso enterrar? ¿Qué crees que pasó con la novena hispana? Déjanos tus teorías en los comentarios. Y no olvides suscribirte para más relatos oscuros y misteriosos. Hasta la próxima, cuando volvamos a desenterrar lo inexplicable. Pero aún no te vayas, porque el siguiente video es igual o peor de inexplicable. La rebelión liderada por Espartaco. En el corazón del Imperio Romano, un hombre desafió al poder más grande del mundo antiguo. Su nombre era Espartaco, un gladiador convertido en líder rebelde, que encabezó una lucha desesperada por la libertad. Entre los años 73 y 71 a.C., Espartaco lideró a miles de esclavos en un conflicto que sacudió los cimientos de Roma. Pero detrás de las hazañas heroicas y las victorias en el campo de batalla, hay una historia oscura. Traiciones, sacrificios y la brutal venganza que los romanos desataron para borrar su legado. En el siglo I a.C., Roma era una potencia insuperable. Su economía dependía en gran medida de la esclavitud. Millones de hombres y mujeres capturados en guerras y comprados como mercancías. Entre ellos estaba Espartaco, un tracio nacido en las fronteras del imperio. Aunque poco se sabe de su vida antes de convertirse en gladiador, los historiadores creen que fue un soldado romano desertor capturado y vendido como esclavo. En el año 73 a.C., Espartaco fue enviado a la escuela de gladiadores de Léntulo Batiato, en Capua. Aquí, los hombres eran entrenados para luchar hasta la muerte en los anfiteatros, entreteniendo a las multitudes romanas. Pero Espartaco tenía otros planes. Junto con un pequeño grupo de gladiadores, urdió una rebelión que encendería una chispa en el sistema más poderoso del mundo. En el verano del 73 a.C., Espartaco y unos 70 gladiadores escaparon de la escuela de Capua, usando cuchillos de cocina y armas improvisadas. Enfrentaron a la guardia romana y, contra todo pronóstico, lograron derrotarlos. Huyendo hacia el monte Vesubio, los esclavos comenzaron a atraer seguidores, pastores, campesinos y otros esclavos que anhelaban la libertad. Lo que comenzó como un pequeño grupo se transformó rápidamente en un ejército de miles. Espartaco no estaba solo en esta lucha. Sus principales lugartenientes fueron Crixo, un galo feroz que lideraba a los guerreros más indisciplinados, y Enomao, otro gladiador hábil y valiente. Aunque compartían la causa de la libertad, las tensiones entre ellos marcarían el destino del movimiento.
Espartaco demostró ser no solo un guerrero formidable, sino también un estratega brillante. En repetidas ocasiones, su ejército derrotó a las legiones romanas enviadas para sofocar la rebelión. En el año 72 a.C., la rebelión alcanzó su punto álgido. Espartaco lideró a más de 70.000 hombres, mujeres y niños, moviéndose por Italia y sembrando el caos en el camino. Según los relatos, en cada victoria liberaban a los esclavos capturados, quienes se unían a sus filas, aumentando su fuerza y su moral. Sin embargo, no todo era esperanza. Espartaco sabía que su ejército no podía vencer a Roma en una guerra prolongada. Su objetivo era escapar hacia el norte, cruzar los Alpes y regresar a sus tierras natales. Pero no todos los seguidores compartían esta visión. Crixo, deseoso de vengarse de Roma, insistió en quedarse y luchar, lo que llevó a una división en el ejército rebelde. La división fue el principio del fin. Crixo y sus seguidores fueron derrotados y masacrados por las legiones romanas, lideradas por el cónsul Lucio Helio Publícola. Mientras tanto, Espartaco y sus fuerzas principales continuaron su marcha hacia el norte, pero Roma no estaba dispuesta a dejar que escaparan. El Senado envió a Marco Licinio Craso, uno de los hombres más ricos y despiadados de Roma, para aplastar la rebelión. Craso utilizó tácticas brutales, incluida la decimatio, una práctica en la que 1 de cada 10 soldados romanos era ejecutado como castigo por la desobediencia o la cobardía. Mientras Espartaco intentaba mantener la moral de su ejército, algunos de sus seguidores comenzaron a desertar, tentados por las promesas de libertad o aterrorizados por la implacable persecución de Craso. En el año 71 a.C., Espartaco y su ejército enfrentaron su destino en la batalla del río Silario. Aunque superados en número y mal armados, los rebeldes lucharon con una valentía desesperada. Espartaco, según los relatos, intentó alcanzar a Craso en el campo de batalla, buscando una confrontación directa con el general. Aunque nunca se encontró su cuerpo, se cree que murió luchando junto a sus hombres. Los sobrevivientes de la rebelión enfrentaron un destino aún más sombrío. Tras la derrota de la rebelión liderada por Espartaco, el general Craso ordenó crucificar a más de 6.000 prisioneros a lo largo de la carretera. Las cruces se extendían por más de 200 kilómetros, y se decía que los gritos de los condenados resonaban por la noche mucho después de su muerte. Más de 6.000 hombres fueron crucificados a lo largo de la Vía Apia, desde Capua hasta Roma, como advertencia para cualquiera que osara desafiar el poder de Roma. Sus cuerpos permanecieron allí durante semanas, un recordatorio macabro de la brutalidad del imperio. La rebelión liderada por Espartaco no logró destruir a Roma, pero dejó una marca imborrable en su historia. Aunque los romanos intentaron borrar su memoria, su lucha por la libertad inspiraría a generaciones futuras. Espartaco no fue solo un gladiador o un líder rebelde. Fue un símbolo de resistencia contra la opresión. El maltrato que los esclavos recibían estaba tan extendido que llegó a considerarse natural. Había que quebrar la voluntad de los esclavos como personas para tener un sirviente obediente que cumpliera las expectativas de un esclavo en la sociedad romana. La mano de obra gratuita significaba más tiempo libre y beneficios para aquellos que poseían esclavos. Pero esos esclavos solo eran rentables si eran sumisos y hacían lo que se les mandaba sin preguntar ni vacilar. El hecho de que la población de esclavos fuera tan grande es testamento de la habilidad romana de mantener este tipo de control sobre aquellos que esclavizaba. ¿Qué habría ocurrido si Espartaco hubiera logrado cruzar los Alpes? Podría haber cambiado el curso de la historia. Déjanos tus teorías en los comentarios y suscríbete para más relatos que exploran los rincones oscuros del pasado.
Hasta la próxima, cuando volvamos a desenterrar los misterios de las historias no contadas.